Iglesias Filadelfia, ya estamos en Bible Time. Hoy tenemos la visita de nuestro hermano, pastor Fernando Paredes. Es aparte de que es pastor de la iglesia en Santa Fe Spring, pues también es mi amigo. Así que yo estoy muy contento de tenerlo hoy con ustedes. Él se va a presentar brevemente a ustedes, hermano. Dios bendiga a mis hermanos. Fernando Paredes, pastor en la First Baptist Church de Santa Fe Springs. Un placer estar con ustedes. Gracias, hermano. Fernando, siempre que viene alguien por primera vez, pues ocupamos unos minutos para platicar un poquito con relación a la trayectoria, ¿no?, de la vida cristiana. Cuéntanos así rapidito, ¿hace cuánto tiempo conociste a Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene sirviendo a Jesús como pastor? Y la iglesia, cuéntanos un poquito de eso. Yo acepté a Cristo cuando tenía 10 años, bauticé a los 12, así que estamos hablando de unos 40 años, ya que mañana es mi cumpleaños. Oh, felicidades, felicidades. Hemos estado sirviendo en la alabanza toda la vida, y hasta la fecha lo estamos haciendo. Pero el Señor me llamó al ministerio y estuve ignorando el llamado por varios años, hasta que hace alrededor de unos 18 años que tuve que pastorear una iglesia. Se fue el pastor y me quedé yo al frente de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Pero pastoreando esta iglesia ya tengo 10 años. Ahí estamos sirviendo el ministerio inglés y el ministerio español también. Amén. Si no me equivoco, en las visitas allá a la iglesia, cuando teníamos la reunión pastoral, vi que estaban tomando clases. Entiendo de que estás terminando una maestría, algo así en Golden Gate. Platícanos un poquito de eso. Todavía estamos trabajando en ello. Es a largo plazo, pero 2 años de trabajo allí y nos hemos llegado a un punto, un escalón más. Todavía faltan unos 2 años más de estudio, pero primeramente Dios, para allá vamos. ¿Familia? Familia, mi esposa amada y una hija, 18 años ya, Gaby, mi esposa, y Samantha, mi hija, y todos envueltos en el servicio al Señor. Amén. ¿El nombre de la iglesia es Santa Fe Spring? No. ¿De la ciudad de Santa Fe Spring? First Baptist Church. Oh, First Baptist Church de la ciudad de Santa Fe Spring. de Santa Fe Spring. Bueno, ya conocieron a Fernando un poquito. Ahora vamos a hacer lo que venimos a hacer, que es a leer la palabra de Dios. Este programa, su formato es Bible Time, tiempo de la palabra de Dios. Y nos concentramos a leer un poquito la palabra de Dios. Hoy creo que no vamos a leer mucho, como hemos estado haciendo la última vez. Tenemos que abordar dos temas hoy, pero hay 2 capítulos. Un capítulo, el 5 de Números y el 6. Entonces vamos a tratar de ver un poquito del 5 y explicamos un poquito con relación al 6, que es quizás en donde mi hermano vamos a penetrar un poquito en ello. Entonces, abriendo la palabra de Dios, leemos a partir del 11. A partir del 11. Yo leo uno, mi hermano pastor, yo comienzo el 11 y le paramos hasta el 19. Listo. Entonces yo comienzo, dice la palabra de Dios. También Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiere visto por haberse ella enmancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, así viniere sobre el espíritu de celo, y si tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová,
y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjugará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Amén. Bien, así de una manera explicativa, entramos un poquito en esta parte del celo. Entonces, lo que podemos observar de momento, y la recomendación de Dios es en el caso de que el hombre sienta celo por su mujer, entonces dice la palabra de Dios que va a llevarla al sacerdote. Y ya podemos observar y ver todo un rito que hay allí, ¿verdad?, que tiene que hacer. Algo bien importante de notar, mis hermanos, es que es solamente un celo. En un punto se va a descubrir si la mujer, a través del proceso que hace el sacerdote, se va a descubrir si la mujer entró en infidelidad a su esposa o no. El verso 19 aclara, que es el último que leyó mi hermano, exactamente esa posición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Tremendo, mi hermano, porque el proceso era, apartando otras cositas que están allí, era que ella tenía que tomar esa agua amarga. Y si ella era culpable, dice la palabra de Dios, que su vientre se iba a hinchar y todos sus músculos se iban a caer. Entonces ella había pecado. De lo contrario, lo que dice acá es que si ella no había pecado, pues quedaba libre totalmente de cualquier circunstancia. Bárbaro esto. Corriendo, mis hermanos, miramos qué observamos nosotros para poder ver en el contexto que nosotros nos desarrollamos. A mí me parece que lo primero que surge allí es que hay un daño emocional a la mujer. Observen, hermano, cómo esta mujer es llevada allí y no se sabe su condición. Se va a descubrir su condición hasta que beba el agua, ¿sí? Que se le inflame su vientre. Pero supongamos que esta mujer haya sido fiel a su esposo, que no haya cometido nada, sino sencillamente por el celo de la mujer, celo del hombre, perdón, actúa así. Pero esto definitivamente que causa un daño emocional y psicológico a aquella persona. Yo pienso que toda mujer, hoy día a mí me parece que es tremendo eso, porque la mujer ha sido bien dañada a través de la historia. A través de la historia hemos visto y bíblicamente observamos todas estas posiciones. Entonces, la mujer será llevada al sacerdote, el cual declarará si es culpable o no. La mujer tenía entonces, mis hermanos, que beber las aguas amargas, y estas causaban lo que estaba sucediendo en ella, si era culpable o no, había dicho. Si no había infidelidad, al marido quedaría absuelta. Observemos entonces algunas cosas que son buenas de comentar. Una, la ley protegía a la mujer de abusos excesivos del varón. Otro punto que se puede ver ahí, claro, porque hoy día, ¿qué es lo que vemos? Pues abuso del varón a la esposa. Entonces, en este sentido, si el hombre estaba celoso, tenía que llevarla donde el sacerdote y se descubría, entonces tal vez no le pegaba, tal vez no la golpeaba. Entonces la ley protegía en ese sentido a la mujer. Aún así, la mujer era dañada y tenía, como estábamos diciendo, ese problema en su mente, la emoción de haber pasado por todas esas circunstancias. Hoy día el matrimonio se toma también a la ligera. Una gran enseñanza de la palabra de Dios, hermano, en este punto. Yo diría que es el central, el epicentro de estos pasajes, creo que es el matrimonio, hermano. Porque Dios diseñó el matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que probablemente los muchachos
van de novio un tiempo y después se casan y duran más tiempo de novio que en el casamiento. Se van. Entonces también esta es una manera de ver cómo Dios bendice estos vínculos, hermanos, cuando ellos son fieles a Dios. Dios bendice los hogares y se mantienen firmes en el voto matrimonial, obedeciendo a Dios. Miren qué lindo esta palabra. Jesús enseña con respecto a la culpabilidad. También encontramos eso bien detallado, hermano. Como Dios, más bien Jesús, digamos, por decir así, que es nuestro mismo Dios, pero Jesús en Juan 8:17, con la mujer sorprendida, con esta mujer sorprendida en adulterio. Qué experiencia más linda la que podemos ver allí, porque aquellos hombres quieren golpear, matar, aplicar la ley a aquella mujer, y más sin embargo el Señor, escribiendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y levantó la cabeza y no había nadie ya. ¿Por qué, hermano? Porque todos definitivamente tenemos cierto grado de culpabilidad en todo, hermano. Hemos pecado contra Dios. Y entonces ninguno de nosotros está para hacer juicio, ¿verdad? Mas sin embargo la ley en ese entonces, pues apuntaba que era lo que iban a hacer ellos. Aquí lo lindo, hermano, que yo puedo encontrar es el amor de Jesús. El amor de Jesús, hermano. ¿Y a dónde lo vemos también? En Juan 4, de 1 al 26, con la mujer samaritana. La mujer samaritana, ahí se siente descubierta por Jesús. Porque ¿cuántos había tenido? 5. Y el que tiene, no es ni siquiera tu marido, le dice. Pero ¿qué hace esta mujer? Sino entender de que ese con el cual había conversado era el verdadero Dios, y sale gritando y sale anunciando que probablemente será el Mesías prometido, hermano. ¿Ve? Entonces, qué lindo nosotros encontrar esto en la palabra de Dios, en este pasaje. Hay tanto que podemos descubrir, pero vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, mi hermano, el otro punto lo encontramos en el capítulo 6, ¿verdad? Y leamos un pedacito del capítulo 6 para que mis hermanos que están en su casa también puedan observar esto. Leo el primero, el 6:1. Y está bien corto después si usted lee el 2, hermanito. ¿Listo? Perfecto. Dice la palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo votos de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyego, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Mi hermano, el tiempo es de usted. Pues no quiero presumir que soy un experto en esto, pero es un tema muy hermoso que lo podemos aplicar hasta el día de hoy. La palabra nazareato se escribe de diferentes maneras, pero Nazrat es la palabra hebrea, que también quiere decir rama o retoño. Ahí es donde podemos ver en Isaías 11:1, donde dice: saldrá un retoño de Isaí y un vástago de sus ovejas. O sea, sabemos que el nazareo más grande fue Jesús. Amén. Y bueno, de forma general, el nazareato lo eran por periodos no menos de 30 días. Eso era bien importante. Nadie lo podía hacer menos de 30 días hasta por vida. Y hay algunos personajes en la Biblia que podemos ver, como Sansón. Sansón fue uno que Dios pidió que fuera dedicado. También Samuel, cuando Ana vino al templo, ella dedicó a Samuel. Samuel también fue. Y podemos ver que hay
hay otros profetas también que fueron, Pablo se cree que fue, él también hizo voto de nazareato. Hermano, le interrumpo un segundo. Me llamó la atención que esta no era algo que Dios lo establecía, sino que la persona lo daba a Dios. Y no era bien explicado allí, no era un tiempo específico, sino que la persona tomaba el tiempo para dedicárselo a Dios. Como bien dice usted, puede haber sido un tiempo corto, pero también como podía haber sido toda la vida. Sí, eso es un buen punto, que no era algo forzado, era algo voluntario. Era algo que la persona decidía, yo quiero servir a Dios, por ende me voy a apartar de esto que estorba para servir a Dios. Y bueno, prácticamente había 3 cosas que ellos deberían de cumplir. No tomar ningún producto de la vid, nada, ni siquiera el vinagre, porque también hacía vinagre de la vid. No cortar su cabello y no tocar nada que estuviera muerto. Y es bueno decir que no solamente los hombres lo hacían, también había mujeres que se dedicaban al tiempo. Me llamó poderosamente la atención cuando lo estaba estudiando, porque Dios especifica allí claramente en su palabra, lo acabamos de leer, cuando dice que hombre o mujer. Sí, no había, yo creo que aquí podemos hablar un poquito más de lo que mi hermano hablaba de que Dios defiende a la mujer. Siempre Dios ha tenido un lugar especial para la mujer. Definitivo. Y entonces no puede ser que el ministerio de la mujer sea limitado porque no puede hacer unas cosas. Para Dios no hay tal cosa. Exacto. Dios permite que eso suceda así. También al final de este tiempo, repito, no eran menos de 30 días, pero podría ser toda la vida. Había un proceso también que tenía al término del tiempo, aunque algunas de las versiones dicen que se rapaban la cabeza. No se rapaban la cabeza, se cortaban el pelo solamente, el pelo que había crecido durante ese tiempo. Así que si alguien tenía el pelo corto, un poco largo, cuando terminaba el proceso le cortaban el pelo a ese nivel. Okay. Y bueno, el proceso era presentarse al sacerdote. Okay. Tiene que ver con el templo, tiene que ver con el servicio en el templo, tiene que ver con el servicio a Dios. Ahora, ¿qué se puede hacer durante este tiempo que está la persona apartada para servir a Dios? En eso yo quería que detalláramos un poquito, hermano, porque estamos hablando del tiempo antiguo y nosotros, cuando leo la palabra de Dios, lo que busco es identificarme en ella, ¿no? Y bueno, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Dónde estoy en esta parte de las Escrituras? Y bueno, definitivamente yo lo veo, pero usted tiene quizás su otro punto. Pero yo me veo como cuando mi nazareato sería cuando yo conozco a Jesús y le entrego mi vida a Él. ¿Me entiendes? Y hasta el día de hoy, después de 40 años que tomé esa decisión, han habido una cantidad de procesos en mi vida, lógicamente, de capacitación y de posición dentro del ministerio, ¿verdad? Pero así me veo yo en ese punto de nazareato, sirviéndole al Señor de esa manera. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender, el cristiano, el creyente debe de entender, es que su vida tiene que reflejar a Dios. Entonces, claro, en ese tiempo, el que se dedicaba a esto, donde quiera que estaba representando a Dios. Y eso es lo que muchos no entienden, que, bueno, puedo hacer votos para servir a Dios, pero puedo hacer otras cosas, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Entonces tiene que ver mucho, siervo, en este punto, tiene que ver mucho el hecho del alcohol. Definitivamente. Del vino. Porque si dedicamos nuestra vida al Señor, como te estaba diciendo, representamos al Señor, ¿verdad? Y una persona, todos sabemos lo que causa el alcohol en las personas. Pablo lo dice en Efesios, ¿verdad, hermano? Pero ahorita leemos ese pasaje que es tan claro. Pero entonces la persona debe de mantenerse de alguna manera abstemio para servir a Dios. Definitivamente. Una de las cosas que encontré es que la uva era un fruto
sacratísimo para el judío, la uva y también las granadas, pero la uva porque la uva sacaban muchos productos de la uva, del vinagre, el vino, y había diferentes tipos de vino, y esto es lo que la gente, el borracho no entiende, que la Biblia cuando habla de vino, habla de diferentes tipos de vino, y dicen que Jesús convirtió el agua en vino, entonces quiere decir que nos está dando permiso, no necesariamente, porque hay diferentes tipos de vino. Yo un paréntesis ahí porque yo leí algo que me encantó hoy, me fascinó con relación a eso que acaba de decir, y es cuando el Señor convierte el agua en vino, porque es decir, estaba ejemplificando Jesús más en ese momento, no era la calidad en realidad del vino que era mejor, ¿verdad? Porque aquellos lo sintieron mucho mejor, sino que Él era el mejor, que Jesús era el mejor, eso era lo que representaba técnicamente. Sí. La Biblia habla de diferentes tipos de vino, y no vamos a entrar en diferentes tipos de vino, pero sí habla del glucos, que era el vino que se usaba de todos los días. Era un vino que no emborracha, es el vino dulce, es el que se servía en la casa, que servía a los niños, lo mezclaban con un poco de agua, y muchos no entienden, nosotros aquí en América no entendemos, porque nosotros tenemos agua donde sea, sí. Allá no había agua, entonces había que mezclar eso. Había otro tipo también de parte de glucos, que era una pasta, que esa la cargaban y podían comer las uvas secas. Y estaba el yayin, que ya era un vino que era mezclado, y era lo que hablaba también Pablo a los Efesios. Sí. Pero por eso es que se prohibía que cualquier cosa, porque era de donde salía el vino, se prohibía aunque se tocara en ningún producto de la uva. Y en cuanto al cabello, pues el cabello es como un velo, y es una parte también en el judaísmo muy importante, porque para el hombre y la mujer ortodoxa, ellos se ponen hasta un velo encima, ¿no? Y el hombre se dejan crecer los rolitos, y ellos dicen que porque cada pelo tiene conexión con el cuerpo, tiene sangre, entonces cuando cortamos el pelo lo estamos matando, estamos quitándole la vida a lo que Dios da. Eso no se aplica ahora, esas leyes ya no se aplican en nuestros días, definitivamente, pero el que nos mantengamos limpios, santificados, eso todavía aplica, porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos también santos. Por eso es que se dejaban crecer el pelo, porque no querían distraerse en esa parte tampoco, no podían tomar nada de vino, no podían tocar nada muerto porque era impuro lo que tenían que hacer. Ahora, ¿cómo podemos ver eso ahora en nuestros días? ¿Cómo podemos aplicar eso ahora en nuestros días? Bueno, yo conozco muchos cristianitos que dicen, ¿qué tiene de malo tomarme una copita de vino? Yo les preguntaría, ¿qué tiene de bueno? Escuché a alguien decir que si nunca te quieres emborrachar, no te tomes la primera copa. Y yo creo que por testimonio podemos aplicar eso. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 16, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir que pierdes la conciencia y empiezas a hacer tonteras que no solamente te hacen ver mal a ti, pero si nosotros estamos representando a Dios, estamos poniendo en mal a Dios también. Y yo creo, en realidad, si me preguntas qué tiene de malo una copa, yo diría que no tiene nada de malo, pero todo aquel que quiere meterse a servir a Dios, debe de relegar el derecho de hacerlo. Amén. Por testimonio. Y yo creo que especialmente aquellos que están al frente de congregaciones, aquellos que están al frente de grupos, por testimonio. Pablo les dijo también a los Efesios que si tienes que abstenerte de comer carne, a los Corintios, perdón, tienes que abstenerte de comer carne, abstente por el beneficio de tu hermano menor. Claro, por el amor a tu hermano. El vino, entiendo también, hermano, es un símbolo de placer y fiesta. Eso es bien importante para nosotros, porque nosotros conocemos bien. Yo tomé mucho alcohol, hermano. Yo fui alcohólico bastante fuerte y siendo un jovencito, y yo sé perfectamente
lo que representa el alcohol en la vida de las personas. Yo tomé una notita y lo dividí en Efesios 5:18, que es lo que te estaba usando, y me gusta más esta versión. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Y es que cuando uno toma, en el caso mío que era joven, hermano, yo me desenfrenaba, me ponía como loco, me gustaba pelear. Imagínese usted una persona que hoy, como lo que usted estaba mencionando, que quiere servir a Dios, que va a ser representante de Dios como todo, ¿verdad? Que somos representantes de Dios en la tierra, digo alguien, y más nosotros los que le hemos entregado a Cristo nuestro corazón. Pues, ¿qué es lo que buscamos? Que el mundo vea en nosotros a Jesús. Amén. Eso es lo que buscamos. Pero ¿y qué si estoy emborrachándome? Y ya no digamos emborrachando, porque algunos agarran otros pasajes, hermanos, como cuando Pablo le dice a Timoteo que tome un poquito de vino, pero ¿qué era la ocasión o por qué? Por enfermedad, porque dice, a causa de tus dolores, se le dice. El vino también se usaba como una medicina. Exacto, Ahora el vino es un medicamento. Hoy no, mi hermano, no puede hacer eso. Yo creo, hermano, de que debemos de dar un tremendo testimonio para el Señor. Y si usted va a un restaurante, como por ejemplo, y piden una cerveza, y entran sus hermanos de la congregación, ¿qué van a decir? Especialmente aquellos que tuvieron problemas de alcoholismo. U otros hermanos que usted ha estado tratando de ganárselos para el Señor. Y de repente lo ven tomando con cervecitas y cosas así, que van a decir, hipócrita, mentiroso, ¿verdad, siervo? Y nos van a acusar. Lo mejor es dar un buen testimonio. Amén. Concluya, hermano. Bueno, definitivamente que la primera parte de este versículo dice que no te embriaguéis, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo creo que lo que tú decías, hermano, que el vino te controla. Entonces, ¿prefieres dejar que el vino te controle o que el Espíritu Santo te controle? Amén. Claro. Entonces, no está diciendo, he escuchado a algunos hermanitos que dicen, estoy borracho en el Espíritu. No podemos usar esas dos palabras juntas, porque en la emborrachada hay disolución, en el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, ¿cuál es si somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué debe de salir de nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Amén. Para concluir en esta parte, entonces, hermano, leo esta parte que escribí. Lo importante no es permitir que ni la bebida ni ninguna otra cosa ejerzan sobre nuestra mente y nuestro cuerpo control. Amén. Eso es lo importante, hermano. Amén. Que no puede ejercer nada de eso y dañarlo. Y dejar que Cristo mantenga el control sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a orar. 3 procesos hacemos en este tiempo. Comenzamos lógicamente saludándolos, leemos la palabra, la comentamos, pero también oramos a Dios. Oramos a Dios para que el Señor siga cuidándonos y siga protegiéndonos. Iglesia Filadelfia, Iglesia de Santa Fe Spring, que mañana le estarán viendo a su pastor. Usted les avisa para que lo vean. Usted puede mencionar a parte de su iglesia, gente que tiene enfermo en la iglesia, hermano. Y yo voy a estar orando por cosas del mundo y por mi iglesia también. Así que comencemos orando. Vamos a orar, hermano. Bendecido Dios y Padre Celestial, somos indignos, Padre, de venir delante de ti, pero gracias por ese sacrificio hermoso que tu Hijo Jesús hizo en la cruz, que ahora nos permite, Señor, venir directamente a ti. En ese nombre, Padre, es sobre todo nombre, Señor. Venimos esta tarde agradeciéndote por este tiempo que podemos hablar un poco de tu palabra. Gracias por mi hermano que tiene este ministerio, Señor, por su iglesia, por Bible Time. Te agradezco, Señor, por conocerle. Te pido que bendigas a él, a su familia, a la iglesia que has puesto en sus manos. Amén. Agradecemos, Padre, que podemos, por este medio, participar, Señor, de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres el único que merece toda la honra y toda la gloria. Padre, sabemos que hay gente que está batallando por las circunstancias que atraviesa el mundo entero. Así es. Y pedimos, Dios,
Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene esos corazones. Amén. Señor, que muchos vengan al conocimiento de tu Hijo Jesús, muchos sean rescatados de los lazos del enemigo, Señor, y muchos vengan a reconocerte como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros y así lo creemos, Señor, a pesar de las circunstancias. Ayúdanos, Padre, a hacer luz a aquellos que están atravesando tristezas, depresión, Señor, y pedimos, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de todo lo que se haga aquí en la tierra, Señor. Y Sí, Padre, Dios. yo sé que el tiempo todavía no es, estás más cercano, Señor. Pero Así es, Señor. te pedimos que mientras llegues, Señor, Así es, que Jesús. muchos vengan al conocimiento de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde gloriosa que nos has regalado, Señor, de venir, Padre, a este lugar a completar, Señor, lo que usted ha puesto en nuestro corazón, Señor, predicar tu palabra, enseñar tu palabra, Señor, escudriñarla, mi Dios bendito, te lo agradecemos mucho. Te doy las gracias, Dios mío, porque podemos ver también que ya las circunstancias en el mundo se vienen controlando, es decir, de acuerdo a lo que mencionan los que saben, los de organizaciones médicas, parece que la pandemia, Señor, viene bajando y hemos estado, Señor, de rodillas, clamándote, Señor, para que ya termine esta circunstancia. Ahora, Padre, yo te quiero suplicar, sabiendo, mi Dios, de que en todas partes del mundo la economía se ha dañado. Yo te quiero suplicar, mi Dios bendito, que nos ayude, Padre. Sabemos de que van a quedar muchos pueblos, Señor, muchas ciudades, muchos países, Señor, muy dañados económicamente. Y yo te ruego, mi Padre bendito, que sea usted cuidando a sus hijos, Señor, en cualquier parte, Señor, donde estén, que haya hambre, que haya necesidad, que usted pueda suplirles sobre sus necesidades. Por favor, Dios mío. Padre, pongo en tus manos la vida de mi hermano Fernando, Señor, a la de su iglesia, mi Dios bendito, cada uno de sus miembros, Padre, para que él siga enfocado, Señor, predicando y enseñando tu palabra y conduciendo, Señor, a la iglesia, Señor, al conocimiento tuyo, Padre bendito. Muchas gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén.